Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Sabes que la tasa más alta de cáncer de pulmón se da en personas expuestas frecuentemente al humo de segunda mano? Entonces, dime, ¿estás preocupada o estás celosa? Bonita miró fijamente a su novia a los ojos antes de responder con claridad y decisión. Si pensabas que sería tímida y dudaría al decirlo, te equivocas. Ambas. Quinn sonrió, se acercó un poco más y presionó su rostro contra la oreja izquierda de su novia. Entonces, ¿puedo estar un poco celosa de alguien que no puede dejar de mirarme? Y en cuanto a una niña traviesa como tú hoy, creo que te mereces un castigo, ¿de acuerdo? ¿Qué? El juguete que te compré, ni siquiera lo hemos probado, ¿verdad? ¿Por qué no lo probamos? Si no te gusta, siempre podemos devolverlo. Bonita se quedó atónita. De repente sus suaves labios fueron reclamados. Ni siquiera tuvo tiempo de decirle una palabra a su novia. La pequeña joven casi se queda dormida la mañana siguiente porque la noche anterior se había entregado a consentir y castigar a su novia hasta quedarse dormida. En cuanto a su tiempo, no tenía ni idea de dónde provenía esa energía. No importaba cuántas veces estuviera con su amada, ella nunca se sentía agotada, solo a menudo molesta por la risa burlona de su novia que la ponía un poco irritable. Esta mañana no fue diferente. Bonita se sintió extremadamente incómoda al despertar y encontrar a su amante a su lado, apoyada sobre los codos, mirándola fijamente, mientras ambas seguían durmiendo. ¿Qué estás mirando? La pregunta sonó burlona, pero curiosamente a Gwyn le pareció inusualmente adorable. Quizás porque si Bonita podía devolverle la broma, significaba que había ganado, ¿no? Cuando dormías debías tan linda. Al oír esto, la muchacha recién despertada levantó una ceja. Entonces, cuando estoy despierta, ¿no soy linda? Queen sonrió. Eres linda, pero testaruda. Las dos palabras terca parecían encajar a la perfección. Las dos palabras terca parecían encajar a la perfección con Bonita. Ni siquiera sabía cuándo había desarrollado este rasgo, pero se sentía increíblemente feliz y cómoda siendo terca con su novia. Sentía que podía mantener la cabeza alta en un mundo lleno de prejuicios, porque la vida ya no lo obligaba a hacer cosas que no quería. Desde que conoció a Quinn, la vida de Bonita parecía seguir el lema: si no te gusta, no lo hagas. No porque se estuviera consintiendo, sino porque Quinn la hacía sentir que tenía derecho a elegir. Haz lo que quieras, di lo que quieras y no vivas tu vida inclinándote ante nadie. No le gustaba que la vieran como débil o inferior, pero tenía que admitir que esa era la parte más difícil de su vida, porque la discriminación de clase era inevitable en la sociedad a la que tenía que enfrentarse. Sí, soy terca y Pickwick me ama. La niña dijo esto con un tono suave pero ligeramente desafiante. Al oír esa suave risa, supo de inmediato que el juego que habían estado discutiendo había cambiado y ella era la ganadora. Entonces sigue siendo terca. Sé tan terca como quieras. Bonita sabía sin lugar a dudas que su novia le encantaba que se portara mal. La amaba así más que a nadie en el mundo. Bonita lo sabía porque sus ojos siempre brillaban de alegría y de cierto deseo cada vez que domaba su travesura, cada vez que encontraba la manera de castigar esa terquedad cada día. Esa terquedad justificaba perfectamente la determinación de Queen y nunca habían estado separadas por mucho tiempo. Como de costumbre, todos los días Queen llevaba a Bonita al trabajo. Apenas intentaban ocultar su relación, pero nadie les prestaba mucha atención.
primer encuentro, en aquel entonces Quinn recordaba que incluso el más mínimo movimiento haría que lentes de cámaras gigantes estuvieran listas para tomar fotografías para los periódicos. Afortunadamente hasta ahora nadie las molestaba ni perturbaba su vida como antes. Gracias. Como siempre Bonita se inclinó hacia adelante, presionando la punta de su nariz contra la mejilla de su novia, y luego agradeció. Al principio la pequeña solo pretendía bromear. Antes de estar juntas, solía pedirle a su pareja que le agradeciera de esta manera. Cuando la silla recibió un suave beso en la frente a cambio, se convirtió en un hábito diario. Bonita estaba feliz de abrazarse fuerte y recibir ese beso. Esos pequeños y sencillos gestos fortalecían su relación. Después del trabajo, ¿puedes esperarme a la oficina? Tengo una reunión hoy. ¿Puedo esperar en nuestro condominio? Bonita se negó, no porque no quisiera esperar, sino porque últimamente oía a menudo rumores desagradables. Quizás la empresa estaba en proceso de reestructuración, con cambios constantes en la dirección y el personal. ¿Qué pasa? Últimamente parece que no quieres verme en la empresa. Si contara, ya casi ha pasado un mes, cariño. No era que Quinn no notara que algo andaba mal. Sí, pero decidió darle tiempo a su novia. Se dio cuenta, pero no quería presionarla ni obligarla a revelar sus emociones más profundos. Quería ser el tipo de compañera en quien Bonita pudiera confiar y en quien pudiera apoyarse en todo, y comprendía que esto requería tiempo. Aunque llevaban muchos años juntas, tu relación requería un proceso de aprendizaje y crecimiento. Está bien, solo quería volver a nuestra habitación y esperarte. Puedo cocinar y esperar. También estoy pensando en continuar mis estudios porque quiero solicitar plaza en un posgrado. Quinn exhaló levemente, hablando en voz baja y evitando la mirada de su novia. Bonita no era buena ocultando sus emociones. Si eso es realmente lo más importante, no pasa nada. Pero si algún día descubro la verdad, ¿sabes qué pasará? ¿Encontrarás una manera de castigarme de nuevo? Bonita arrugó la nariz, pensando que la amenazaban como siempre, que el castigo sería un acto muy agotador. Pero no, esta vez no había una mirada provocativa, ni la habitual expresión de deseo. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.